con todos y todas, bienvenidos a este nuevo Pócima Crítica de este día 5 de junio, ya la cuarentena ha avanzado y pues los meses también, y en este nuevo inicio de año, bueno, las novedades también a nivel mundial no se hacen esperar, ¿no? El día de hoy tenemos un tema que nos convoca mucho a hablar respecto al racismo. Durante los últimos días, las redes sociales se llenaron de mensajes de respaldo a las protestas en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, por el asesinato en manos de un policía de una persona afrodescendiente que fue, digamos, asesinado en un contexto de vulnerabilidad de esta persona. Es por eso que se han levantado varios mensajes en redes sociales respecto que ponen en contexto nuevamente y que traen a colación el debate del racismo. Sin embargo, queremos traer un poco más acá la discusión y aterrizarla en nuestro contexto, ¿no? ¿Qué pasa kilómetros más cerca en nuestra propia realidad con el racismo? Para esto, el día de hoy hemos invitado a dos mujeres que han estado trabajando el tema, pero no solamente desde su trabajo académico, riguroso y contundente como aporte para la construcción de los derechos del pueblo afrodescendiente, sino también desde su propia piel. Y es así que tenemos a Shadona Ketle. Ella es activista académica, una creativa también, modelo, artista, con raíces jamaiquinas, de Inglaterra, pero que se encuentra aquí en nuestro país y que es un gusto poder compartir con ella el trabajo que ha estado realizando. También estamos con Andrea Mosquera Méndez. Ella es activista pro derechos del pueblo afrodescendiente, comunicadora social, magíster en comunicación y marketing político, y bueno, ha estado participando en varios espacios nacionales e internacionales, recibiendo reconocimientos por el trabajo que ha hecho no solamente en la representación política de las mujeres afro, sino también por el trabajo por los derechos de las mujeres y de la población a la que ella pertenece. Entonces, con eso damos la bienvenida a esta pócima crítica, esta 10ª pócima crítica, y vamos a empezar. Antes de darles paso a nuestras invitadas que ya se encuentran con nosotras, quiero dar paso a un podcast que lo realizamos en el marco del encuentro Ojo Semilla junto con Wambra.es y que se lo he estado difundiendo en los últimos días, que es sobre la criminalización. ¿Por qué hablar de criminalización? Nos hablan mujeres diversas en este podcast que les mostramos a continuación. Escuchemos. Criminalización. Me pasa, ¿no? Que como una mujer afrodescendiente, afroquiteña, te ven en distintos espacios de una manera sospechosa. Tu cuerpo pasa a ser un objeto que pueden agredir, prejuzgar y que también pueden criminalizar. La imagen de la mujer negra va teniendo esa connotación. Simplemente te comento una experiencia cuando yo tomo el transporte público, al no encajar en el típico prototipo de la mujer, y ya te prejuzgan con la mirada y a veces hasta generan comentarios machistas o movimientos que son excluyentes. Cuando yo tomo el transporte público, al no encajar en el típico prototipo de la mujer, ya te prejuzgan con la mirada y a veces hasta generan comentarios machistas o movimientos que son excluyentes.
ellos son un transporte público, al no encajar en el típico prototipo de la mujer, en el que justo se lavan, que a veces hasta generar comentarios machistas o movimientos que son excluyentes. Esa es la introducción del podcast. Queremos que se coloque la parte principal, la parte completa, que lo tenemos dentro de la página de wambra.es. Ustedes lo van a poder escuchar. Tenemos una serie de podcasts, de hecho, en esta serie, ¿no? Dentro de este producto comunicacional que se hizo en el marco del Ojo Semilla, hay una frase que me cala muchísimo y que dice: somos sospechosas de delito todo el tiempo por nuestro color de piel. Por favor, les invito a que nuestras invitadas, Shae, Andrea, prendan sus cámaras para presentarlas al público. Bienvenidas. Shae, con esa introducción, mis estimadas Shae, Andrea, qué gusto tenerlas con nosotras en Pócima Crítica, darles la bienvenida. Con esta introducción que acabamos de escuchar, con este trabajo que les acabamos de mostrar, quisiera como introducir al tema, ¿no? Primero, de cuál es el contexto en el que vive la población afrodescendiente en el Ecuador, cuál es la población aproximada, y para poder entender, digamos, cómo viven la población afroecuatoriana en nuestro país. Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Mosquera, muchas gracias por la invitación a este espacio de construcción. Para mí es un placer poder estar con cada uno de ustedes. Y respondiendo a la pregunta, bajo el contexto, ¿cuál es el contexto que nosotros vivimos actualmente? Actualmente, según el censo del 2010, somos el 7.2% de la población ecuatoriana. Superamos a la población indígena, que está actualmente en un 7.1%. Hablando acerca de nuestros derechos colectivos y de nuestros derechos personales, por primera vez se menciona al pueblo afroecuatoriano en la Constitución de 1998. Obviamente, en esa Constitución se toma en cuenta, como quien dice, se nos reconoce como pueblo afroecuatoriano. Pero es recién en la Constitución del 2008 y gracias a una convención que se realizó en el 2001 en Durban, Sudáfrica, es que a partir del 2008 nosotros fuimos incluidos y se fue incluido en esa Constitución nuestros derechos constitucionales. Entonces, hablando de eso, vemos que en el Ecuador existe un poco de retroceso en ese aspecto, porque ¿cómo es posible de que en una Constitución que tiene muchísimos artículos solamente se nos tome en cuenta tal vez en 2 o tal vez en 3? Y hablando específicamente en la Constitución, basados en más o menos en el artículo 59, solamente nos dedican 2 artículos en la Constitución, y obviamente al pueblo indígena se le dedica un poco más de espacio. Y nos dice más o menos en ese artículo que el pueblo afroecuatoriano puede acogerse a los mismos derechos del pueblo indígena, pero lo hace como un parafraseo bastante por encima, se puede decir. Entonces, bajo este contexto y empezando desde nuestras leyes, vemos que el pueblo afroecuatoriano desde siempre ha sido minimizado, y a pesar de haber artículos, a pesar de haber decretos que nos amparan, lamentablemente no se han venido cumpliendo en el marco de nuestros derechos individuales y colectivos. Uh-huh. Es así, Andrea, digamos, para construir, digamos, este programa, tuvimos justamente varias discusiones
con nuestro equipo, porque pensábamos en un primer momento el racismo cómo aterriza en cuerpos concretos, ¿no? Aterriza como en cuerpos concretos y como tú dices, hay una especificidad en cuanto al pueblo afrodescendiente, que digamos desde el pueblo indígena, que también es un pueblo, una población racializada, tiene una particularidad y que necesita entenderse, ¿no? ¿Cómo se traduce, de qué manera se expresa el racismo, digamos, en esta parte específica para el pueblo afro? ¿Y por qué no, digamos, y aunque sea lo mismo el racismo para la población indígena también, ¿cuál es esa diferencia? ¿En qué radica esa diferencia? ¿Y por qué es tan vital hacer estos espacios en los que, digamos, la representación de la población afrodescendiente sea específica y se pueda hablar de un racismo específico para con ustedes? Bueno, para responder esta pregunta, todo tiene una raíz y ese nace desde el momento en que desde niños nos van educando. Yo siempre hago mención y recalco que es necesario que se etnoeduque en las escuelas, porque desde ahí parte todo tipo de racismo y todo tipo de formas de discriminación. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que en nuestro proceso de construcción y de aprendizaje, a nosotros en las escuelas nunca nos hablan acerca de la historia afroecuatoriana o de la historia afroamericana. Siempre se limita nuestra historia a la esclavitud, cuando nosotros fuimos algo mucho más allá de eso. Entonces, históricamente, desde que estamos hablando, desde que empezamos históricamente nuestra historia y nuestro aporte a la afroecuatorianidad ha sido ocultada y limitada simplemente a una esclavitud. Entonces, partiendo desde ahí, hay varios símbolos y formas de racismo que se dan desde las escuelas. Por ejemplo, una experiencia personal que yo tengo es que en la escuela me decían, por favor sonríe porque no te veo. O decían que sí, eres una negra y se burlaban de nosotros, que tenemos sucia la cara. Entonces son cosas que van marcando a lo largo de la vida. Y también son cosas que nos dan un índice de que es necesario, desde que las personas son pequeñas, ir instruyendo, porque así mismo como son pequeños se va instruyendo el racismo, así mismo desde que somos pequeños se debe instaurar ese sentido de pertenencia y de igualdad y de respeto hacia las demás personas, porque siempre dicen, no, es que el racismo solamente es matar a la persona y rechazarle, pero bueno, déjenme decirles que racismo es decir frases que puedan vulnerar el derecho de la persona y también frases que puedan herir sus sentimientos. Frases como en las escuelas siempre dicen, cuando quieren que los niños hagan silencio, siempre les dicen, por favor hagan silencio, esto parece una merienda de negros. Y relacionan la merienda de negros con el desorden. Y relacionan la merienda de negros con algo malo. Entonces, todo el tiempo tenemos así también otras frases que nos dicen, por ejemplo, eres muy linda o muy inteligente para ser una persona negra. Entonces ahí están supeditando y limitando nuestra capacidad intelectual. Y son cosas que poco a poco, o sea, uno ha ido tal vez naturalizando, pero al pasar del tiempo y a pasar de los años, tras varias lecturas e investigaciones, nos damos cuenta que ese tipo de reacciones no pueden naturalizarse, porque estamos siendo parte de este índice alto de perpetuación del racismo y de la discriminación en niños y en adolescentes. Desde muy pequeños empezamos con este tipo de estigmación. Entonces, yo creo que desde ahí va partiendo todo tipo de manifestación que debe ser cambiada, debe ser reaprendida, aunque nos cueste y aunque tengamos tal vez la última palabra, hay cosas que deben reaprenderse y construirse nuevamente. Gracias, Andrea. Quisiera hacer esta pregunta para Shae. ¿Cómo entender, digamos, o explícanos un poco al público que esté en este momento conectado para Pócima Crítica, cuáles son estas expresiones de racismo, digamos, pero con una especificidad? ¿Qué sucede con las mujeres afrodescendientes? ¿Cuáles son las características del racismo que viven las mujeres, entendiendo que de por sí, digamos, nuestra condición de mujeres nos coloca
en un lugar de vulnerabilidad por el machismo, por el patriarcado, digamos, ¿cómo conecta esta otra opresión que también es la del racismo con las mujeres? Shai. Sí, muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida de estar aquí y participar en este espacio muy importante. En cuanto a cómo el racismo se manifiesta en formas diferentes. Podemos hablar de la manera física, puede ser, por ejemplo, físicamente siendo abusado por golpes, por el lenguaje también, como estaba diciendo Andrea, de las maneras y las expresiones que existen en muchos idiomas, ¿no? Como en el lenguaje, las palabras peyorativas que usa o las expresiones, y de forma económica también el racismo, y eso tiene que ver con, por ejemplo, el no acceso a ciertos espacios de empleo. Y en cuanto a la manera psicológica, por ejemplo, a través de siempre escuchar expresiones, el lenguaje, el vocabulario muy despectivo en cuanto a tu raza, esto va a tener un impacto que va acumulando cada vez más en la mente, ¿no? Y esto tiene que ver y está vinculado con la autoestima. Y también en cuanto a la salud. Hay racismo en cuanto al acceso a la salud también para las mujeres afrodescendientes, no solo ellas, ¿no? También las mujeres indígenas y las personas racializadas en particular. Pero en cuanto a las mujeres negras o afrodescendientes, en muchos casos recibimos un tratamiento de menos calidad en cuanto a nuestros contrapartes, las mujeres blancas o blancas mestizas. Y desgraciadamente las estadísticas nos muestran en países como el Ecuador y en Brasil y en los Estados Unidos también que las mujeres negras sufren de la mortalidad maternal en los hospitales cuando van a dar la luz, porque hay esta noción o este mito de que las mujeres afrodescendientes podemos aguantar más el dolor, o simplemente las enfermeras, los doctores no nos creen cuando estamos experimentando dolor o estamos preocupados por alguna cosa que nos está pasando. Y podemos verlo en este caso de Serena Williams, la atleta, y los problemas que ella tenía cuando tuvo su hija. Y es más, por ser mujer, por ser afrodescendiente, por ser tal vez en una situación socioeconómica que está por debajo de la jerarquía económica, tenemos lo que se llama intersecciones, ¿no? Muchas cosas que están entrecreciendo, que nos está como atacando de todos lados y que nos afecta en cuanto a acceder y disfrutar de nuestros derechos humanos. Y a veces ni siquiera importa nuestro estrato social. También hablando de esta experiencia de Serena Williams, que es famosa, que es rica, pero también los doctores no la escucharon cuando estaba dando luz o dando la luz. Simplemente no le prestaba atención en cuanto a sus inquietudes de salud. Entonces tenemos que pensar en esas palabras y en esta problemática de la interseccionalidad que es de género, sexo y clase. De acuerdo, Shae, digamos, aquí en el Ecuador, justo con lo que tú decías, por dar un ejemplo en el tema de la criminalización, digamos, que es como tiene varias aristas, ¿no? No solamente, digamos, en el tema, digamos, solamente a veces por transitar por la calle, digamos, nuestro color de piel nos condiciona a que podemos ser sospechosas de delito, ¿no? Como decíamos en el primer audio,
pero también hay otros ámbitos de la vida que nos atraviesa esas formas de criminalización, y una de ellas que es una que atraviesa nuestros cuerpos de manera mucho más profunda y nuestras maternidades y nuestro derecho a decidir es, por ejemplo, en el tema del aborto. Y quiero darles una cifra que aquí en el Ecuador, de un 100% de mujeres que son criminalizadas, todas son de bajos recursos económicos, todas son empobrecidas, pero el 40% de ellas son mujeres afrodescendientes. Esto nos da cuenta de cuál es la problemática que atravesamos y como dice en este momento Shai, que nos acaba de contar esta experiencia, ¿no? Incluso en la forma de atendernos en la salud, en la forma como nos perciben socialmente a las mujeres, en este caso a las mujeres afrodescendientes, hay una clara discriminación, digamos, y permanentes. Es todo el tiempo y creo que esa es una de las características de esto. Yo quería meterme un poco al tema de la criminalización, ¿no? Porque, digamos, hay un hecho histórico aquí en nuestro país, un hecho que se recuerda mucho en los medios, que se recuerda y que incluso en el podcast también, que les invito a que lo escuchen, lo estamos citando, y es que hubo un caso de unos jóvenes afros que estaban en el Parque La Carolina en Quito hace ya algunos años, aproximadamente unos 10 años, y claro, su delito era que estaban en una actitud sospechosa por estar reunidos. Entonces, estas expresiones, digamos, del racismo como mucho más cotidianas, hacen, digamos, que las corporalidades, la piel, nos pongan como unos sujetos sospechosos, les pongan todo el tiempo como un sujeto sospechoso de que están haciendo algún delito. Entonces, y esto ha sucedido no solamente en el caso, por ejemplo, de George Floyd, por ejemplo, que es el caso que ahorita está sonando y que ha conmocionado a nivel mundial, sino también aquí en Ecuador, por ejemplo, en el caso de Mascarilla, que es también otro caso de vulneración de derechos y de un asesinato extrajudicial, de una muerte extrajudicial en manos de un policía. Entonces, quisiera un poquito que dialoguemos respecto a la criminalización. ¿Cómo ustedes han analizado esto? ¿Cuáles son las perspectivas desde las cuales se puede leer el tema de la criminalización? Empezamos contigo, Andrea, por favor. Bueno, este tema es bastante interesante porque las estadísticas actualmente en el Ecuador son alarmantes. Y antes de pasar al tema de Mascarilla, es importante recalcar que según el INEC, la violencia contra la mujer prevalece en un 71.8% en las mujeres afroecuatorianas. Y esto es algo realmente alarmante, porque decimos a qué punto estamos llegando para proteger a cierto tipo de personas y al pueblo afroecuatoriano no. En el caso de Andrés Padilla se pudo ver claramente una extralimitación policial, porque lo que nosotros veíamos en los medios de comunicación es que es un delincuente, es que es un ladrón y se lo merecía. Hay que poner un contexto bastante claro en esto. Andrés Padilla se encontraba en su territorio ancestral, ¿ok? Y ellos estaban ahí reclamando y estaban manifestándose por sus derechos. Entonces, ahí la gente se toma muchísimo la acción que sí, que quemaron el UPC, incendiaron, pero estaban manifestándose por sus derechos. Y estamos plenamente conscientes que no es justo que por manifestarnos, por cumplir nuestro derecho ciudadano, se haya vulnerado el derecho a la vida de una persona y simplemente ni siquiera darle un derecho a su defensa y simplemente dispararlo por la espalda. Y el momento que sucedió fue increíble, todos los comentarios que había en el Ecuador, que sí, era un delincuente y se lo merecía. Era un delincuente y se lo merecía. Las personas que tuvimos la oportunidad de conocer a esta persona, sabemos que no era un delincuente, sabemos que no era una persona que merecía morir
de tal forma, y es allí cuando nos podemos a cuestionar por qué es tan criminalizado nuestro color de piel. A diario se escuchan casos de hermanos que les desnudan en la vía pública simplemente por tener actitud sospechosa, como lo dices, y simplemente por estar en la vía pública tal vez esperando, estudiantes universitarios que han sido desnudados en las vías. Y es lamentable porque nosotros como pueblo afroecuatoriano estamos pidiendo, Shea y yo somos parte de un colectivo que se llama Mujeres Afro EC, y mediante este colectivo nosotros estamos trabajando y realizando varias acciones para que se haga realmente una justicia por Andrés Padilla, porque no nos parece justo que él haya tenido que morir por el simple hecho de estar pidiendo por sus derechos. Entonces, esto es realmente preocupante, y ahora que estalló la bomba por esto que pasó en Estados Unidos, varias personas han dicho es que ustedes son exagerados, ustedes no saben muy bien la situación, de todos son sensibles y no podemos decirles nada. Y yo quiero decirles algo, y es que durante 500 años nosotros hemos soportado varias injusticias, varias cosas que nos han hecho sentir que no somos parte de este mundo ni somos parte de este Estado ecuatoriano. Y ojo, que el Estado ecuatoriano se supone que es un Estado constitucional y de derechos, en donde nosotros como pueblo afroecuatoriano merecemos ser escuchados, merecemos que nuestras voces se escuchen, merecemos que seamos defendidos bajo diferentes circunstancias. Entonces, nosotros en este colectivo lo que proponemos es que se haga justicia y realmente que sea momento de que se hagan ver a favor nuestro, a favor del pueblo afroecuatoriano. Y eso es lo que se pide siempre. Ujú. Y digamos, no está solamente en el caso de Andrés Padilla, también hay un caso, por ejemplo, en el de Gabriel Angulo Bon, que es uno de los chicos, una de las personas de los 11 fallecidos en el contexto del paro nacional. Y digamos, la muerte de esta persona también llama la atención por la forma en la que es. El disparo va directamente al cuerpo. O sea, la forma de tratar a las corporalidades negras es totalmente diferente en todas las formas, en todos los ejemplos que podemos ver, vemos esta especificidad, ¿no? Que en algunos, digamos, hay la intención de hacer daño, totalmente, o sea, es muy notorio. Quiero leerles unos mensajes que nos están colocando en nuestra transmisión en vivo y que me parece que es necesario discutirlo también, lo que nos está diciendo el público. Primero, un saludo para toda la gente que nos está siguiendo: Salomé León, Amparo Minda, Alexandra Ortega. Muchas de ellas coinciden con el tema de la etnoeducación, ¿no? De que es una forma transformativa de cambiar estos patrones de racismo en nuestro país. Pero hay algo que me llama la atención aquí, y que es un comentario que nos ponen: todo viene desde casa. En casa hay que afianzar la igualdad y la equidad, puesto que blancos, negros, mulatos, indígenas vale muchísimo y cada uno le pone la chispa de alegría al mundo. ¿Por qué no es una cuestión interna? ¿Por qué no es una cuestión de lo privado, de la casa? ¿Y por qué hay que identificar, como estamos viendo a lo largo de este programa, las especificidades que tiene cada una de estas poblaciones y la forma en la que vivimos y nos relacionamos en el mundo? Andrea. Bueno, respecto a esto, estoy de acuerdo con nuestras compañeras que están comentando. Es como lo decía antes, todo empieza casa adentro y todo empieza desde los primeros años de desarrollo. Como sabemos, el racismo es estructural y el racismo se va creando porque nadie en la vida nace odiando. Nadie en la vida nace sabiendo que una persona negra es mala. Nadie nace sabiendo eso, sino que son producto de construcciones y comportamientos sociales que lastimosamente varias personas observan desde sus papás, de sus maestros, y comportamientos que también se exponen a la sociedad. Por ejemplo, cuando una persona afroecuatoriana entra a un centro comercial,
inmediatamente empiezan a seguirla, empiezan a perseguirla porque piensan que se va a robar o que va a delinquir, o cuando entramos a comprar en algún almacén, ya ponen de una en alerta a las personas para que nos pongan atención, porque piensan que por ser afroecuatorianos no podemos comprar y que solamente vamos a entrar a robar. Entonces son cosas que se van construyendo desde que somos pequeños. Y vuelvo e insisto, es necesario la educación y la etnoeducación que nos dan en nuestras escuelas, en las unidades de educación superior y en las unidades de cuarto nivel, porque el pueblo afroecuatoriano no solamente se limita a una esclavitud, sino que nosotros hemos aportado muchísimo para el desarrollo y el crecimiento de este país. Y estos racismos, ayer conversaba con una amiga y ella me decía, yo no creo en los microracismos, o sea, el racismo es el racismo y ya, así sea algo pequeño, así sea un chiste, el racismo es racismo. El asesinato, de igual manera, es un asesinato, es una muerte. No existe el microasesinato ni el microracismo. Es la palabra concreta, es o no es. Entonces nosotras como mujeres afro-EC, tenemos la plena convicción de que es necesario de que el pueblo afroecuatoriano se levante, que el pueblo afroecuatoriano empiece a trabajar en acciones buscando la justicia de personas que lastimosamente que ya no están, ya no tienen voz, ya no pueden defenderse, ya no pueden decir nada más, pero aquí estamos nosotras como pueblo afroecuatoriano para responder y sobre todo explicar a la ciudadanía, dar a entender que esto del racismo es un problema que puede llegar a cobrar vidas de muchas personas. Shae, un poco conversemos respecto a cómo podemos entender, digamos, la dimensión de lo estructural del racismo. Un poco se me viene la idea con lo que sucede con la violencia de género, ¿no? A veces dicen, no, es que ustedes exageran. O también en un tiempo se hablaba lo que tú dices, el microracismo, también se hablaba de los micromachismos. Dicen, ay, pero solo es un piropo, solamente es una broma. Exageran, pero digamos, al año eso nos cuestan muchísimas muertes a las mujeres en nuestro país, el machismo, ¿no? Entonces, creo que se va como asemejando un poco, digamos, en el carácter estructural. Y yo le hacía la pregunta, ¿por qué esto? Si bien, por un lado, tú, André, tienes razón en que se lo debe tratar, digamos, en el área de la educación y en el tema de la etnoeducación, ¿por qué no tiene que ser algo privado? Porque en el mismo ejemplo de la violencia de género nos han dicho, los trapos sucios se lavan en casa. La violencia que sucede en el hogar, la violencia intrafamiliar es algo que es de la familia. Y nos ha costado un montón de tiempo, un montón de trabajo sacarla a lo público y hacerle un problema de responsabilidad colectiva de toda la sociedad. Entonces, un poco explícanos un poquito, Shae, estas dimensiones de lo estructural de la violencia racista. Claro, eso es un punto muy importante de que realmente creo que la gente en general se olvida de que sí tenemos que hablar de estos problemas en espacios públicos, porque por mucho que hay acontecimientos de agresión, de violencia racial, de violencia de género, pueden pasar en espacios privados como en la casa. También pasa en lo público, por ejemplo, en espacios de trabajo. Muchas de nosotras mujeres padecemos de violencia y de agresiones en el espacio de empleo a través de palabras o tal vez a veces son físicas también las formas de violencia. Y en los espacios de educación, la educación es la clave para todo. Educación no tiene que decir las instituciones físicas como las escuelas, las universidades, sino educación que significa aprender, conversar en espacios seguros, lo importante, espacios seguros, pero públicos también, porque estos son problemas que nos afectan a todos. No puedes enseñar a una persona y esa persona no conversa con otra persona, porque tenemos que repartir la información, compartir experiencias y en asegurar
de que esos problemas no se repitan. Y también en cuanto a la etnoeducación, que es súper importante, y hablando de este tema de especialidades o específicas, es porque tenemos que, todo esto tiene que ver con la historia, ¿ya? Y quién está narrando las historias. Y porque los cuerpos de las personas negras han sido construidas de una sola perspectiva a través de la historia, ¿ok? Vivimos en un mundo patriarcado y predominantemente de hombres blancos, así que se nos han descrito de manera específica para narrar una cierta historia. Así que es muy importante tener estas conversaciones públicas porque nos afecta a todos. Estamos viendo que hay manifestaciones en los Estados Unidos que ha sido un efecto de dominó. Ahora hay manifestaciones en el Reino Unido, en Francia, en Holanda, por ejemplo, porque no es solo una historia, sino una historia que nos afecta a todos. Y además, digamos que como tú dices, es algo colectivo, nos implica a todos y por lo tanto, digamos, pensar en las políticas públicas, por ejemplo, de la educación con esta perspectiva que atraviese realmente, por ejemplo, en el derecho constitucional de la plurinacionalidad, en la que, por ejemplo, los currículos de etnoeducación no sean solamente para los niños, niñas afrodescendientes, sino en general, ¿no? Que sean aplicados porque digamos, de otra manera estamos hablando entre nosotros y la cuestión es cómo empezamos a hablar y a comprendernos entre esta diversidad, ¿no? Y en esta biodiversidad que es el mundo y en este sitio que habitamos. Ahora, además de las políticas públicas de la educación, quiero leerles un comentario que nos escribe Karen Ferchivilla y dice, un ejemplo claro en mi barrio. Es un palenque urbano afroecuatoriano en el norte de Quito. Hace algún tiempo personas estadounidenses vinieron a hacer turismo comunitario. Les pusieron resguardo policial, algo que nunca han hecho en otros barrios, algo que nunca ha pasado cuando vienen a visitarnos de otro lugar. Eso dijeron ellos, nunca que van a visitar en algún lugar les ha pasado que les tengan que resguardar de manera policial. Nos ponen como deber del Estado también, nos dice Katy Solórzano, es deber del Estado del Estado poner medidas mediante políticas públicas como es el tema de la educación y otras políticas educativas interculturales. Dice otra, Salomé León, el internacional afrodescendiente da paso a los estados a la aplicación de políticas públicas que permitan alcanzar los objetivos de reconocimiento, justicia y educación, pero que se exprese la normativa nacional e internacional. O sea, tenemos un marco de derechos que amparan, ¿no? Pero sí hay un tema, digamos, que más allá de la ley también está en los patrones socioculturales de cómo nos percibimos entre seres humanos, ¿no? Y yo les quiero poner un ejemplo clarísimo y por qué quiero pasar a esta pregunta, que es, ¿por qué en este contexto que estamos hablando del racismo, de la violencia racial, no se puede hablar de otros tipos de discriminación a otras poblaciones que también son racializadas? Y yo les quiero dar un ejemplo. Para nosotras, las mujeres indígenas, es muy fácil pasar por mestizas y rompes, digamos, y entras en el mundo, digamos, mestizo, en el mundo blanco mestizo, es más fácil blanquearse, ¿no? Entonces, ¿por qué por qué es necesario hablar de esta problemática específica de la violencia racial para la población afrodescendiente? ¿Y por qué? Esta es otra pregunta también que va acompañada. ¿Por qué lo del racismo inverso no existe? Hemos escuchado y estoy leyendo comentarios que dicen blancos, indios y negros somos lo mismo. ¿Por qué no estamos siendo lo mismo en esta sociedad? A pesar de que, claro, como humanos, biológicamente somos humanos, pero ¿por qué no estamos siendo percibidos de manera igual? ¿Por qué hay que contrastar este discurso del racismo inverso, hablando específicamente de la población afrodescendiente? Andrea.
Bueno, para responder esta segunda pregunta, ¿por qué no existe el racismo inverso? Si bien es cierto, nosotros como pueblo afroecuatoriano y también como pueblo indígena somos parte de una minoría, ¿sí? Y al ser minoría estamos más expuestos a ser racializados, porque obviamente somos menos en el país, somos en menor proporción y obviamente no puede existir un racismo en contra de la población mestiza que es mayoritaria y son de los que recibimos la mayoría de violencia estructural y de racismo estructural. O sea, últimamente también he escuchado yo que dicen, no, es que ustedes están en contra de las personas mestizas, están en contra de las personas blancas. Y no es que nuestra lucha, nuestra lucha política y afrodescendiente, no es que va en contra de los mestizos, ni de personas blancas. Nuestra lucha va en contra de los comportamientos, vengan de donde vengan, de los comportamientos racistas, y viene también de alguien afroecuatoriano, también vamos a rechazarlo. No es que nosotros estamos rechazando a alguien, sino estamos rechazando algo, y ese algo es el comportamiento de las personas hacia nosotros. La primera pregunta, no sé si la primera que hiciste me podrías volver a repetir, la primera pregunta que realizaste. Sí, André, es que tienen como mucha relación, ¿no? Justo porque, digamos, en esta discusión de la violencia racial no se puede meter otros tipos de discriminación, a pesar de que sean también para personas racializadas y que te decía, para la población indígena, porque es necesario mirarla desde dos lentes diferentes, a pesar de que somos dos poblaciones racializadas. Y hay algo también súper importante que quiero comentar acerca de eso, de las comunidades racializadas, y es que tanto hombres como mujeres, ya yéndonos a un marco de género y a un marco de derechos, tanto de hombres y mujeres, el pueblo afroecuatoriano, tanto hombres como mujeres, somos sujetos a la hipersexualización. ¿A qué se refiere esto de la hipersexualización? Que siempre estamos siendo juzgados en función de nuestra fertilidad. Y es ahí cuando también se dan este tipo de racismos y de acusaciones a las mujeres negras. Por ejemplo, nos dicen, sí, es que ustedes las mujeres negras son buenísimas en la cama. Es que sí, ustedes las mujeres negras saben cocinar muy bien. Y así como cocinan, ¿cómo serán en la cama? Y que sí, que los hombres afroecuatorianos tienen un miembro grande y que sí, que la mayoría de personas quisieran estar con una persona afro solamente por eso, cuando nuestra capacidad va mucho más allá del ámbito sexual, va mucho más allá a nuestra fertilidad, porque yo conozco personas afroecuatorianas hay personas afroecuatorianas que conozco yo que no saben bailar, por ejemplo, y siempre se nos generaliza que sí, que todos tienen sabor y que todos saben bailar. Conozco también personas afroecuatorianas que no saben cocinar, y siempre se nos tacha de que sí, ustedes cocinan bien y que servimos solamente para eso. Entonces, he ahí la importancia también de que nosotros como personas, cómo yo le pongo al otro, cómo yo lo describo. Si lo describo solamente como un objeto sexual, o si yo lo pongo solamente como una persona que me va a servir para divertirme, cuando no es así, cuando la realidad es que nosotros, los afroecuatorianos y los indígenas también, somos seres humanos y que no caemos en esta generalidad y en este estereotipo que siempre se nos ha acusado, sino que somos personas, así como las personas mestizas y blancas, que tenemos varios tipos de preparaciones, varios tipos de características, que incluso varias veces nos han encasillado en cierto tipo de características y nos han dicho, ay, es que tú eres muy flaca, tú no eres negra porque eres demasiado flaca, o tú no eres corpulenta y no tienes cuerpo de negra. Entonces, debemos entender que no existe un estereotipo específico para nosotros como pueblo afroecuatoriano. Existen personas flaquitas, gorditas, acuerpadas, musculosas, no musculosas, y eso no nos define si es que somos negros o no somos negros. Asimismo también es el tema del cabello.
que varias personas son juzgadas por su cabello y dicen, no, es que tienes el cabello liso, no eres tan negra, o tienes el cabello rizado y sí eres afroecuatoriana, y cosas así. Entonces son pequeñas cosas en las cuales a nosotros nos van encasillando, que simplemente dan mucho que pensar y debemos romper con este tipo de normalización. Como para ir cerrando, porque siempre el tiempo nos queda cortos, tenemos una hora apenas para esta discusión. Quiero ir como cerrando ya este programa, que es el primer programa en el que tocamos específicamente este tema y seguro habrán más, pero quisiera cerrar que le pongamos en consideración a nuestro público cuáles son las consecuencias, digamos, de habitar este mundo tan lascivo, tan violento para la población afrodescendiente. ¿Cuáles son las consecuencias para la vida de cada una de ustedes? ¿Cómo les ha afectado el racismo en sus vidas? Y digamos, ¿cuáles han sido las estrategias también que ustedes han hallado como para relacionarse de mejor manera o de organizarse? Cuéntenos un poco al respecto. Empezamos contigo, Shai. Sí, seguro, gracias. Yo creo que estamos viendo a nivel internacional cómo nos afecta el racismo, ¿no? Porque lo vivimos cada día y eso es lo que estamos intentando mostrar y lo que estamos haciendo en el grupo de Mujer Afro SD, como subrayando las problemáticas, las experiencias, para que la gente realmente abran sus ojos, que reconoce nuestros derechos, que estamos en el diseño internacional para afrodescendientes, ¿no? Donde los 3 pilares son el desarrollo. Eso tiene que ver, o debe ser, que los estados a nivel nacional, a nivel internacional, desarrollen políticas públicas y proyectos, programas, para que la gente afrodescendiente realmente como avance o tenga los mismos derechos que el resto de la población, que cada día como mujeres afrodescendientes sufrimos de esa interseccionalidad, ¿no? De la raza, de la género, de la clase, en algunas veces, y algunas veces en cuanto a capacidad o discapacidad. Tenemos que enfrentar esas intersecciones y también de ser criminalizados simplemente por el color de piel. No nos puede no puede olvidar que una persona negra está en la calle porque nuestra piel brilla, básicamente, pero también como es una cosa positiva, es una cosa negativa porque por las narraciones de la historia que la gente, que el patriarcado nos ha dado y presentado en cuanto a nuestra piel. Y realmente tenemos que pensar, o los estados deben reconocernos y escuchar nuestras voces para realmente ponernos o visibilizarlos en las sociedades, en el mundo, porque somos seres humanos, básicamente, y eso es lo que estamos reclamando cuando ves el hashtag de las vidas negras importa, porque sí importa. No nos estamos negando que las otras vidas en el mundo que existe, ¿no? No importa, sino el enfoque ahora está en nosotros, porque estamos sufriendo de violencia estructural también, de racismo estructural. Y tenemos que realmente hacer políticas públicas tangibles, tenemos que cambiar comportamientos y acciones de moverse de la teoría hasta la práctica, porque somos seres humanos y queremos simplemente vivir nuestras vidas. Andrea. Bueno, el racismo, lo que causa el racismo en las personas, y lo hablo también desde mi opinión personal, el racismo causa muchísimo daño. Te produce inseguridad, te produce baja autoestima, te produce esa criminalización a ti mismo,
y a veces llegas a pensar, ¿en serio soy algo tan malo para que las personas actúen de esa forma conmigo? O sea, el racismo también produce que las personas no puedan desarrollarse plenamente en varios ámbitos. Muchas personas afroecuatorianas, yo les he escuchado que no se postulan a trabajos, no se postulan a concursos, porque dicen, de entrada yo soy afroecuatoriano y ya tengo las de perder. De entrada a mí no me van a escoger porque soy afroecuatoriana. Y varias de las veces ha pasado también en el ámbito del modelaje, que hay varias chicas que no son escogidas para una marca porque simplemente el cliente piensa que una persona afroecuatoriana no puede representar su marca, ni tampoco ser esa imagen de su marca. Y eso es lo que el racismo causa, inseguridad en las personas para postularse a trabajos, a diferentes actividades académicas, actividades artísticas, porque produce esa inseguridad de decir, a mí no me van a escoger, así que ni siquiera lo voy a intentar. Entonces yo creo que tenemos mucho que trabajar, mucho que construir, mucho que enseñar y mucho que aprender, porque todas las cosas que tal vez Shay y yo pudimos aprender, tal vez no las aprendimos en la academia o en nuestras escuelas, sino las aprendimos gracias a la autoeducación y leer y buscar e investigar, porque difícilmente son temas que nos van a dar en la academia o en el colegio o en la universidad. Por eso también está en cada persona que busque información, porque la información está a tan solo un clic en donde nosotros podemos investigar, en donde nosotros podemos informarnos y sobre todo reconstruir este pensamiento que tanto daño nos ha hecho y que nos ha ido naturalizando y haciendo daño a las demás personas. Sí, yo tengo aquí algunos datos que ayudan a ilustrar este carácter estructural de la violencia racial específica para el pueblo afrodescendiente, y es, digamos, que según la cartilla del pueblo afrodescendiente en el Ecuador, ustedes van a encontrar algunas cifras, y le invito a nuestro público que se informe de todos estos documentos, que les sirve también como para tener una base de lo que sucede, y es que la población afrodescendiente se ubica por debajo del promedio nacional, por ejemplo, en el tema del acceso a los servicios básicos. En el tema, por ejemplo, de la educación, el analfabetismo en los afroecuatorianos mayores de 15 años supera la tasa del promedio nacional, que es del 9.1, alcanzando el 12.6. Por ejemplo, en el tema de la educación que habíamos estado hablando. Pero hay un dato que me parece muy relevante como para ir cerrando este tema, y que es que hay una encuesta también que se realiza, y que el 11,63% de la población que está en las cárceles, que está recluida, es una población afrodescendiente. Esto, digamos, no tiene que ver mucho con lo que ustedes han dicho, o sea, la piel como condición para parecer delincuente, tiene mucho que ver con esto, del fenotipo del afrodescendiente como la representación negativa y la representación de la delincuencia, digamos, tiene mucho que ver con eso. Pero la cifra que quiero darle a nuestro público que está escuchando Pósima Crítica y que nos está mirando, es que según este mismo estudio que se llama Las percepciones del racismo y la discriminación, en el Ecuador, el 65% de los ecuatorianos y ecuatorianas admiten la existencia del racismo, pero es apenas el 10% quienes se reconocen abiertamente racistas, ¿ya? Y además señala que el 88% de quienes son en este caso las personas víctimas del racismo son las personas afrodescendientes, y quienes mayoritariamente los discriminan es del 65%. Me quedo con este 10% de las personas que se reconocen abiertamente racistas. Como nuestras invitadas nos han mostrado el día de hoy, el racismo no solamente es la violencia física, no solamente es el maltrato físico a una persona, sino son todas las expresiones que tenemos cotidianamente, del asociar el negro a lo negativo, del maltratar a la persona negra, del trato de salud denigrante, todas esas formas, hipersexualizar a los cuerpos negros también, todas estas formas nos convocan a pensarnos en cómo estamos viviendo nosotros. El día de hoy hemos entrevistado a 2 mujeres afrodescendientes que desde su mirada, desde su posición, desde su lugar,
hablan de cómo viven el racismo, de cómo les ha afectado a su población, pero también pensemos cómo desde nosotros, qué podemos hacer para cambiarnos, y uno de esos pasos, a mi modo de ver, es empezar a reconocer ese racismo que cotidianamente expresamos y que ese 10% disminuya, no en dejar de reconocerse, pero sí en dejar de practicar el racismo en nuestro país. Con eso quiero despedirme, quiero agradecer a Andrea por este espacio, por darte el tiempo de participar. Lo mismo, Shai, gracias por estar. Vamos a seguir de cerca el trabajo de ustedes, de estas maravillosas mujeres que se han organizado en este colectivo de mujeres, y por supuesto el resto de organizaciones afrodescendientes que están trabajando para la consecución de los derechos de la población afro en nuestro país y del mundo también, porque este carácter, como hemos visto, es estructural. Muchísimas gracias, Andrea, muchísimas gracias, Shae. Si quieren despedirse de nuestros públicos y decirle algo más, están abiertos los micrófonos. Quiero decir de nuevo muchas gracias por la invitación de estar en este espacio y compartir con ustedes, y que juntos tenemos que luchar en contra del racismo y de todas formas de discriminación, porque todos somos seres humanos y tenemos que trabajar de la mano juntos para enfrentar estas problemáticas. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecer, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por darse ese tiempo de escucharnos y de conocer. Y también muchas gracias por unirse a nuestra causa, por unirse a nuestra lucha a favor de que todas las personas podamos educarnos y reconstruirnos y poder entender un poco más la situación. Muchas gracias a los que se conectaron. Gracias por abrir el debate y la construcción. Muchas gracias por apoyar esta causa que realmente, que sí, causa mucho dolor, pero también causa esperanza de que se puede lograr un mundo mejor y una mejor convivencia entre todos. Gracias. Me quedo con el último mensaje de Amparo Minda Chalá. Dice: gracias, chicas, excelente participación. Ashe. Con ese ashe de Amparo nos quedamos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana en nuestro Pósima Crítica. Nos vemos. Conmigo hasta la próxima. Mi nombre es Sinchi Gómez.